Estamos estudiando Cristología, es decir, la doctrina de Cristo, la teología acerca de la persona de Cristo. Y llegamos a un punto que quiero repasar un poquito antes de avanzar, que es lo que se llama la unión hipostática. Esa palabrita hipostática, no todos la conocen, no se usa con frecuencia, no se explica. El problema de la doctrina de Cristo no se explica adecuadamente ni desde el púlpito ni fuera del púlpito. La unión hipostática significa que en la persona de Cristo, en su persona, Cristo es una persona divina, pero en su persona coexisten dos naturalezas. No es lo mismo naturaleza que persona. Cuando Cristo vino al mundo, vino una persona divina. Y esa persona divina posee una naturaleza divina. Pero esa persona divina que posee esa naturaleza divina incorporó en sí, añadió a sí mismo una naturaleza humana. De manera que en la persona de Cristo, su persona divina, se conjugan dos naturalezas. La naturaleza divina propia de su persona y la naturaleza humana que él incorpora. Por eso es que él es el Dios hombre, el Dios encarnado. Sigue siendo Dios hombre para siempre, completamente Dios y completamente humano. Dos naturalezas distintas en una persona para siempre. Y cuando él estuvo en la tierra, a veces actuaba en su carácter divino y otras veces actuó en su carácter humano. Aún cuando es evidente que en Cristo había dos naturalezas, nunca se considera una personalidad doble. Cristo no es alguien con una doble personalidad. Hay personas, a lo mejor tú conoces a alguien que tiene esa característica, tiene ese problema psicológico o lo que sea. En Cristo no había una doble personalidad. En Cristo había y hay una sola personalidad, una persona divina, con dos naturalezas, una naturaleza divina propia de su persona y una naturaleza humana que él incorpora. Para resumir, se pueden anotar tres cosas, tres hechos, tres realidades. Primero,
La primera cosa, Cristo tiene dos naturalezas distintas, la humana y la divina. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, no hay fusión, no hay mezcla de las dos naturalezas. La naturaleza divina de Cristo, propia de su persona divina, la naturaleza humana que él incorpora al encarnarse, no se fusionan, no se mezclan, siguen separadas. Tercera cosa, aunque tiene dos naturalezas, Cristo es una sola persona. Eso es importante que lo entendamos. En la historia y en la teología hay dos puntos de vista respecto de esto que acabo de decir. Hay un punto de vista calvinista y un punto de vista luterano. Calvino y Lutero fueron contemporáneos. De paso, hay personas que por no conocer la teología de Calvino, la desprecian. He oído a personas hablar muy mal de Calvino. Quiero deciros, espero que nadie se ofenda, que posiblemente en la iglesia cristiana, aparte del apóstol Pablo, no ha habido ningún teólogo mejor que Calvino. Sé que a algunos no les gusta oír eso, pero esa es la verdad, hay que decirla. Calvino fue un gran teólogo. Calvino enseñó que las dos naturalezas están unidas sin transferencia de sus atributos. Un atributo no se puede quitar de una naturaleza sin cambiar la esencia de esa naturaleza. De manera que esos atributos existen en Cristo, todos sus atributos, y esos atributos no se mezclan. No puede darse una mezcla de dos naturalezas. Lo infinito no puede transferirse a lo finito. La mente no puede transferirse a la materia. Dios no puede transferirse al hombre o viceversa. Despojar la naturaleza divina de un solo atributo resultaría en la destrucción de la verdadera deidad. Y despojar al hombre de un solo atributo resultaría en la destrucción de su verdadera humanidad. Por esta razón no se puede perder ni transferir un solo atributo de las dos naturalezas de Cristo. Sus atributos humanos son atributos humanos y no se transfieren a sus atributos divinos. Los atributos divinos son eso, atributos divinos. Su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia y todos los demás atributos divinos
no se transfieren a humanos. El otro punto de vista que ya lo he mencionado, pero lo repito, es el de Lutero. Lutero introdujo algo que se llama consubstanciación. Consubstanciación. Y tiene que ver con el pan y la copa que usamos, de la que participamos en la mesa del Señor. Lutero hablaba de la presencia de Cristo en el pan y en la copa. El católico habla de transubstanciación. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. Lutero hablaba y enseñaba consubstanciación, lo mismo que enseña la Iglesia luterana hoy, que el Señor está presente en el pan y en la copa. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo y que la copa, el vino, es un símbolo de la sangre de Cristo. De manera que cuando hablamos de el pan y de la copa, Lutero creía en algo que se llama, y si no te vas a acordar de esta palabrita, anótala, ubicuidad. Ubicuidad. Ubicuidad significa que el cuerpo de Cristo está presente en el pan y la sangre de Cristo presente en la copa. No que se transforma, pero que sí está presente. A eso se le llama ubicuidad, con U. Ubicuidad. Eso es lo que Lutero creía y lo que creen los luteranos hoy. Cuando un luterano participa de la mesa del Señor, cree que el Señor, su cuerpo, está ahí presente. Imagínese esto. Imagínese que haya 500,000 asambleas, congregaciones, participando del pan y de la copa al mismo momento. Eso significaría que el cuerpo de Cristo estaría presente en 500,000 asambleas diferentes. No de manera simbólica, sino de manera real. Y ahí es donde no estamos de acuerdo con ese punto de vista luterano. Esos son los dos problemas que existen con la unión hipostática. El punto de vista calvinista, que es más bíblico, y el punto de vista luterano, que es menos bíblico, para no decir antibíblico. Bien, hablé también la otra vez, el sábado pasado, de los resultados de la unión hipostática. Y ahora voy a repasar un poquito esto. Las dos naturalezas son necesarias para la redención. Las dos naturalezas en la persona de Cristo son necesarias para
la redención. Como hombre, Cristo podría o puede representar al hombre y morir como representante del hombre. Como Dios, la muerte de Cristo podía tener valor infinito, suficiente para otorgar redención por los pecados del mundo. De manera que las dos naturalezas en Cristo son necesarias. Mediante su naturaleza humana, Él puede morir para pagar por la redención del hombre. Y como Dios, la muerte de Cristo puede tener valor infinito. De manera que es por eso importante que Él sea el Dios hombre. Él no es Dios y hombre, porque eso lo haría dos personas. Él es el Dios hombre, el Dios encarnado, el Dios humanado. Él es una sola persona divina, el Dios hombre. El sacerdocio eterno de Cristo está basado en esa unión hipostática. El sacerdocio eterno de Cristo está basado en la unión hipostática. Por la encarnación se hizo hombre y por tanto podía actuar como sacerdote humano. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Como profeta, Él representa a Dios en medio de los hombres. Como sacerdote, representa al hombre o a los hombres delante de Dios. Como Dios, su sacerdocio podría ser eterno según el orden de Melquisedec y él podría ser un mediador adecuado entre Dios y los hombres. Muy bien, ahora voy a explicar más detalladamente la cuestión de la kenosis y la unión hipostática. Kenosis. Anota esa palabrita. Kenosis viene de un verbo griego, el verbo kenao, con K, kenao, K-E-N-A-O, kenao. Kenao significa vaciar. Y ese es el verbo clave que aparece en Filipenses 2, versículo 7, todo ese párrafo, Filipenses 2, versículos 7 y 8, y podríamos extenderlo hasta el 11. El problema de la kenosis tiene que ver con la interpretación que damos a Filipenses capítulo 2, versículo 7. De manera que te invito a abrir tu Biblia allí en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2,
y versículo 7. Pablo dice allí, leo, voy a leer desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma ahí no tiene que ver con figura cuadrada o redonda. Forma ahí tiene que ver con esencia, el cual siendo en esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El énfasis en el texto original está en el a sí mismo. Y habría que leer ese versículo, sino que a sí mismo se despojó o se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que ahí dice el versículo 7, se despojó a sí mismo. La pregunta crucial, la pregunta importante es, ¿de qué se despojó Cristo? ¿De qué se despojó? Y ahí ha habido una gran controversia entre liberales y conservadores. Los teólogos liberales sugieren que fue de su divinidad. Dicen los teólogos liberales que Cristo se despojó de su divinidad. Pero es evidente por su vida y ministerio que no lo hizo, pues su divinidad se manifestó en numerosas ocasiones. Pero hay dos cosas aquí que se pueden señalar. Cristo tan solo rindió o se despojó del ejercicio independiente de algunos de sus atributos transitorios o relativos, del uso independiente, solo de eso. El Señor en ningún momento renunció a sus atributos. En ningún sentido se despojó de los atributos absolutos o inmanentes. Siempre fue perfectamente santo, perfectamente justo, misericordioso, veraz, fiel. Esta declaración tiene mérito y aporta una solución al problema en pasajes como por ejemplo Mateo 24:36. Busque por favor ahí en su Biblia Mateo 24:36. Y voy a pedir a alguien
que me lea ese versículo. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muy bien, ¿qué dice ahí? El Señor Jesucristo dice que el día de su segunda venida a la tierra, ese conocimiento es potestativo solo del Padre Celestial. La palabra clave de esa definición sería independiente. El uso independiente de sus atributos. Cristo actúa, obra conjuntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. La palabra clave de esa definición ahí es independiente, porque Jesús reveló sus atributos relativos en muchas ocasiones. Por ejemplo, Cristo adoptó una naturaleza adicional a su naturaleza divina. Esa es su naturaleza humana. Y es por eso que él puede decir que el Padre, solo el Padre, sabe cuándo su segunda venida a la tierra como Rey de Reyes y como Señor de Señores ha de ocurrir. Bien, Cristo adoptó una naturaleza adicional. El contexto de Filipenses 2:7 aporta la mejor solución al problema de la kenosis. Ese despojarse no es una sustracción, sino más bien una adición. Las 4 frases siguientes de Filipenses 2:7 y 8 lo explica. Fíjese cómo es que él se vació, cómo él se vació a sí mismo, dice allí, tomando forma de siervo. Es decir, haciéndose esclavo, haciéndose un esclavo. Segundo, hecho semejante a los hombres. Él fue hecho semejante a los hombres. Todos los que vieron al Señor caminar por las tierras de la Galilea o en Jerusalén, lo vieron como hombre. ¿Qué más dice? Dice, estando en la condición de hombre, él se humilló, se hizo semejante a los hombres. Y en cuarto lugar, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esos 2 versículos, Filipenses 2:7 y 8, son cruciales para entender esta cuestión de la kenosis, ese vaciarse, ese humillarse, al como lo dice allí en Filipenses. Leo el versículo otra vez, versículo 7.
sino que se despojó. La palabra despojó, se vació. ¿Qué significa se vació? Renunciar al uso independiente de sus atributos, sino que se vació a sí mismo, tomando, ¿cómo lo hizo? Uno, tomando forma de siervo. Dos, haciéndose semejante a los hombres. Tres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cuatro, experimentando la muerte y la muerte de cruz. Cuatro maneras que explican en qué sentido Cristo se vació a sí mismo. Ese es el tema de lo que se llama la kenosis. Acuérdense que kenosis viene del verbo kenao, que significa vaciarse. Él no se vacía de su deidad, como dicen los liberales. ¿Qué significa vaciarse? Él renuncia no a su deidad, sino al uso independiente de sus atributos. Él sigue poseyendo su deidad. Alguien ha ilustrado esto como el policía al que le avisan que en el banco de la esquina ha entrado un ladrón a robar el banco. Y el policía decide capturar ese ladrón sin hacer uso de su pistola, de su arma que lleva atada o amarrada a su cintura. Él se propone y lo logra, capturar al ladrón sin tener que hacer uso de su revólver. Cristo puso a un lado, renunció no a sus atributos, renunció al uso independiente de sus atributos, aunque algunas veces usó algunos de ellos. Hubo ocasiones cuando el Señor usó algunos de sus atributos. Muy bien. Hago un paréntesis aquí para saber si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esta cuestión. Tenemos una sola pregunta, hermano Luis. Hay una pregunta que se refiere un poco a la persona del Señor, con referente a cuando dice Dios no estimó el ser igual a Dios, perdón, no estimó el ser igual a Dios, haciendo referencia a que Dios mismo, como unitario, tomó cuerpo de hombre, haciendo digamos, teniendo el pensamiento de aquellos que piensan que el Señor Jesucristo tomó los diferentes personas. No, la segunda persona de la Trinidad viene a este mundo y se identifica con la raza humana. Viene para identificarse con nosotros y para morir como sacrificio, como expiación por nuestros pecados. Y por eso toma cuerpo humano.
Él se encarna para poder morir. Si no se hubiese encarnado, no hubiese podido morir. La encarnación hace posible su muerte sustitutoria, de la cual voy a hablar en un momento, en la cruz del Calvario. Sí, el pensamiento, me parece que de la persona que nos escribió, era que él pensaba, y él así lo declara, que era solamente Dios, un solo ser, una sola persona, que era el que se había encarnado como hijo, No, no entendiendo lo que es la no, Trinidad. no. Dios es trino eternamente. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo eternamente. Los unitarios son los que creen que Dios es una sola persona, que a veces se disfraza como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo. Pero Dios no es así. Dios es tres personas, un solo y único Dios. Esto lo he explicado muchas veces en esta clase, porque hay una sola esencia, hay una sola realidad eterna, pero esa sola esencia, sola realidad eterna, siempre ha existido Padre, Hijo y Espíritu Santo. De otra manera sería imposible entender o explicar cuando el Hijo está en la cruz, que él ora al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O cuando es bautizado, que se escucha desde el cielo la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O cuando el Señor, después de su resurrección, envía a los discípulos: id a todas las naciones, predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un solo Dios, por eso dice en el nombre singular, pero hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otras preguntas que dice, ¿en qué sentido se hizo obediente? ¿Está relacionado con Hebreos 5.8? Hebreos 5.8 se lo leo, hermano. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, aprendió a obedecer. Aunque era hijo, aprendió a obedecer. Es lo que el texto está diciendo ahí. Pero yo creo que aquí en Filipenses se trata de, y fíjese, algo interesante, que Filipenses no es una epístola doctrinal. Sin embargo, aquí tenemos la exposición acerca de la doctrina de Cristo más tremenda que encontramos en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice ahí el texto? Léeme el versículo otra vez, Cristian. Dice, y aunque era hijo, por No, lo que... ese no, el de Filipenses. Ah, el de Filipenses. El de Filipenses era... ¿Cuál? ¿2.7? Sí, Ya. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. bien. Se vació, como dice en la versión en castellano, Se despojó. se despojó. La idea ahí es se vació. Por eso hemos hablado de la kenosis. Ahí despojarse es vaciarse. Y vaciarse significa, ya lo expliqué, renunciar al uso
independiente de sus atributos. No renunciar a sus atributos, sino renunciar al uso independiente de sus atributos. Él vino, la segunda persona de la Trinidad vino para hacer la voluntad del Padre. Y eso no fue accidente. Eso es el plan eterno de Dios. Eso fue planeado por Dios en la eternidad. Y así sería. Y así fue. Él a sí mismo se vació. Y luego nos dice Pablo, ¿cómo? ¿Cómo se vació? Ahí lo dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallado en la condición de hombre y padeciendo la muerte y muerte de cruz. 4 maneras que explican la kenosis, el vaciarse, el humillarse delante del Padre para pagar el precio de nuestra redención. ¿Alguna otra pregunta? Nos dice, ¿a qué se refiere el uso independiente de sus atributos? El uso independiente de sus atributos es que cuando Él vino a la tierra, el Señor Jesucristo, se sometió a la voluntad del Padre. Él no actuó independientemente. Esto lo explica el Evangelio de Juan, capítulos 5 y 6, claramente. He venido a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que significa el uso independiente. Si Él no se hubiese sometido a la voluntad del Padre, hubiese actuado independientemente. Pero Él actuó en completa consonancia e independencia del Padre Celestial. Esto también lo llevó a que él pudiese ocupar, o sea, cuando él dice que se despojó o se vació, a sí mismo tomando forma de hombre, él también tomó los atributos en algún momento que él tenía de su divinidad aquí en la tierra, ¿cierto? Bueno, no los tomó, O Él sea, los puso a un lado. Siguen siendo suyos, porque a esos atributos Él no puede renunciar. Como dije aquí hace un momento, si Él hubiese renunciado a uno de esos atributos, no hubiese sido Dios. Esos atributos son propios de su persona. Él no renuncia a los atributos, renuncia al uso independiente de esos atributos. Él depende de la voluntad del Padre. Él lo dice allí, en ese pasaje que has leído de Hebreos. Padre, he venido a hacer tu voluntad. A eso vino Él, a hacer la voluntad del Padre. Bueno, si hubiese alguna otra pregunta, pueden hacerla en cualquier momento. Estamos aquí para aclarar. Ahora voy a hablar de la vida terrenal del Señor. La vida terrenal del Señor. En el estudio de la cristología es importante la vida terrenal de Cristo, pues ella autentica a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Los evangelistas demuestran que Jesús cumplió
las profecías del Antiguo Testamento. Volviendo otra vez a esto de la kenosis, eso de vaciarse, es importante recordar las 4 maneras como él se vació. Tomó naturaleza de esclavo, se hizo como un esclavo. Cuando dice tomó naturaleza de esclavo, ¿qué significa eso? Hizo cuando tomó forma de esclavo, es que tenía que ser la voluntad del Padre. Bien, tomó naturaleza de esclavo significa tomó las características de un esclavo. Un esclavo no ejercita su voluntad, ejercita la voluntad de su amo. Cuando él toma naturaleza de esclavo, significa que toma características de un esclavo. Y eso significa que él se hace semejante a los hombres y sufre condenación como hombre. Renuncia a sus propios derechos. Esa es la idea ahí. Renuncia a sus propios derechos. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace. Fíjese, en los 4 evangelios se destaca un aspecto de la vida del Señor. Mateo destaca su carácter real. Marcos, su carácter como siervo, como esclavo. Lucas, su carácter como hombre perfecto. Y Juan lo presenta como Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay 129 referencias de Mateo, referencias al antiguo, tomadas del Antiguo Testamento, quiero decir, donde el Señor Jesucristo es presentado como el siervo de Jehová. Ahora, observen las palabras de Cristo. Lo que él dice, que enseña el Señor por medio de lo que él dice. La enseñanza de Cristo era importante para autenticar sus afirmaciones sobre su carácter mesiánico. Los evangelios le otorgan un espacio considerable a las enseñanzas o palabras de Cristo. Muy importante. Todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor enseñó, los versículos con palabras de Jesús en los escritos combinados componen más de la mitad del material de los evangelios.
Los evangelistas presentan lo que Cristo dijo y lo que Cristo enseñó. Claramente los evangelistas ponen un decidido énfasis en las palabras reales de Cristo. Por ejemplo, Mateo enfatiza sus palabras más que los otros evangelistas. En el Evangelio de Mateo, allí registra varios grandes discursos de Cristo. Tenemos el Sermón del Monte, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Tremendo discurso el del Señor, insuperable. Nadie ha pronunciado un discurso como el del Señor en el Sermón del Monte. Fíjese cómo él dice allí: vosotros habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Es decir, las palabras de Cristo superan todo lo que los sabios del pasado pudieron haber dicho. Esas palabras reflejan la autoridad de Jesús. El Señor enseñó en contra de la tradición y de los rabinos. Más aún, citó a otros maestros como algo secundario a los rabinos. No los cita como cita a Moisés o como cita o como pronuncia sus propias palabras. Los judíos de los tiempos de Jesús estaban atados a las enseñanzas de los rabinos y de los maestros, pero los rabinos y los maestros solo enseñaban tradición. Cristo les enseña lo que Dios de verdad dice. Por eso él dice, pero yo os digo. Él era la autoridad en sí mismo. Por eso dice allí, cuando termina el Sermón del Monte, dice, cuando terminó el discurso, el pueblo quedó sorprendido por la autoridad de sus enseñanzas y decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y no solo en el Sermón del Monte, sino en Mateo capítulo 13, donde tenemos otro tremendo discurso del Señor acerca del sembrador que salió a sembrar y la semilla que cayó en diferentes clases de tierra. Y también en Mateo 24 y 25, el discurso del Señor pronunciado en el Monte de los Olivos. Mire lo que hace Mateo. Mateo registra el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y 7. Registra el sermón de la enseñanza o la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, y registra el discurso que pronunció en el Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. Tremendas enseñanzas del Señor Jesucristo allí. En el discurso del aposento alto, Jesús instruyó a sus discípulos sobre la nueva e importante verdad del ministerio del Espíritu Santo.
en el aposento alto, donde Jesús lavó los pies a los discípulos, donde se humilló, ocupando el lugar de un esclavo. Allí les enseñó también las tremendas verdades del ministerio del Espíritu Santo, Juan 14, 15 y 16. En esos 3 capítulos, tremendas enseñanzas las del Señor Jesucristo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Parece que una de las grandes dudas se refiere un poco a la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando usted habla de renuncia, hay algunos que preguntan si esa renuncia, antes de su ministerio, él no tomó ninguno de esos atributos. Y después del ministerio, cuando él empezó su ministerio, hubo algunos momentos en la vida del Señor que él tomó aquellos atributos como la omnipresencia, la omnisciencia. También si eso tuvo su renuncia tiene algún límite de tiempo o tuvo algún límite de tiempo. Y la otra pregunta que va con referente a eso mismo, a ver, dice, bueno, esas son, Bueno, bueno, eso primero. Bueno, si a alguien le molesta la palabra renuncia, que la quite. Renunciar no significa como hacen los políticos, que renuncian a un cargo y no lo ocupan. No, no es a eso a lo que me estoy refiriendo. Quizá usé la palabra inadecuada. Él renunció al uso temporal por un tiempo. Luego él recupera, retoma, vuelve otra vez a usar esos atributos que son suyos. Por eso utilicé la ilustración tan carnal, tan humana del policía que va a arrestar al ladrón y dice, no voy a usar mi pistola, lo voy a arrestar sin tener necesidad. El policía no renuncia para siempre al uso de su pistola, sino concretamente para el momento del arresto del ladrón. A eso es a lo que me refiero. Es importante tener cuidado que uno no se aferra a una palabra y cree que no. O las palabras están para usarse y las palabras se usan para eso. Uno las usa. Ninguna palabra tiene un significado final, definitivo, una sola vez y nada más. Si no, imagínense, no podríamos usar la palabra puerta. Hablamos de la puerta del corazón. A ver, que alguien me muestre la puerta de su corazón. No, usamos la palabra puerta del corazón como lenguaje figurado. Hablamos del ojo del huracán. El huracán no tiene ojo, pero hay un centro ahí de la tormenta que se parece a un ojo y lo llaman el ojo del huracán. Por favor, hermanos, ya somos adultos. Entendamos que las palabras son para usarse y uno puede usar cualquier palabra como uno quiera, siempre y cuando uno explique el significado, la manera de cómo la usa y todo eso. Me parece, hermano, que a lo mejor yo me expliqué mal, más que hablar de la palabra renuncia, ya es el momento en que el Señor Jesucristo bajó aquí a la tierra. Él renunció, valga a la explicación que usted daba,
y que él podía tomar esos atributos cuando él estimara conveniente. Por ejemplo, la omnisciencia, cuando le pregunta a Andrés, la omnipresencia. A ver un momentito, hermano, Ya, déjame interrumpirte. ya. Ahí es donde está el problema. Cuando hablo de renuncia, Ujú. no es que renuncia al atributo, renuncia al uso, no al atributo, Señor. No puede renunciar al atributo porque eso significaría dejar de ser Dios. Me imagino que los hermanos estaban haciendo referencia a eso, no al renunciar al atributo, sino renunciar al uso del atributo. ¿Ya? Y esa renuncia hay que ponerle la palabra temporal. Correcto. Sí, por eso es que yo le... Renuncia al uso temporal del Correcto. atributo Ujú. por el tiempo de su humillación y no renunció a todos, porque Cristo mostró su omnipotencia alguna vez cuando caminó sobre las aguas. Él mostró su autoridad, su señorío. No siempre lo hizo, en algunos momentos sí, pero no siempre. Por eso es importante poner cuidado ahí. Él renuncia al uso temporal, de algún atributo. Sí, hermano. Ahí quedó, al menos era eso lo que ellos estaban preguntando. Vale, Sí, muy bien.